Hola, espero que estén bien. En este video les voy a hablar sobre la historia de Octavia y algunas cosas sobre ella. Octavia fue creada el 12 de agosto del 2013. Esto significa que tiene 5 años. La manera en la que creé a Octavia no es muy sorprendente, pero yo estaba en el primer año de colegio y estaba en casi a finales de año y me estaba aburriendo mucho en la clase de artes plásticas, por lo cual empecé a dibujar garabatos y de ahí salió Octavia. Recuerdo que esta era la última clase y salíamos al mediodía, entonces me fui a casa felizmente con Octavia. Su cabello bicolor es natural, probablemente un fallo en el ADN, ya que toda su familia tiene cabello rubio, café o castaño. Octavia no se parece a ningún familiar, ya que sus ojos son verdes y los ojos de su familia son azules o cafés. Las personas que me conocen hace más de 3 años saben que Octavia ha pasado por varios cambios de historia, estando con diferentes personajes importantes en mi vida. Octavia tiene mi edad físicamente, o sea, 17 años. Octavia tiene pecas, las cuales son difíciles de notar, a diferencia de Riley. Riley nació de Octavia, pero es considerada su hermana adoptada. Octavia en su segunda faceta tenía una hija a la que llamé Pumpkin. Un ex amigo la nombró Nancy, así que su nombre completo es Nancy Pumpkin, aunque ella ya está en el olvido. Al principio, Octavia solo tenía como nombre su apellido, porque no se me ocurría un nombre. Al escuchar una canción, decidí llamarla Octavia Cotton. En todas sus facetas, siempre se ha caracterizado por su buen sentido de la moda, amabilidad, consejera, etcétera, etcétera. Octavia es el personaje que más tiempo ha estado conmigo. Los demás personajes que creaba eran reemplazados por uno nuevo. Octavia tiene el cabello de 2 colores debido a que cuando lo estaba haciendo quería ser un personaje aleatorio. Me gustó su diseño y al pintar su cabello llegué a la mitad, vi que algo estaba apagado y agregué rojo, magenta actualmente, y Octavia quedó como la chica de cabello bicolor. Octavia siempre ha sido hábil en combate cuerpo a cuerpo. El uso de armas lo aprendió en su tercera faceta, tras dejar a un lado la segunda. El arma de Octavia es un hacha porque es mi arma favorita, además de la katana. Luna fue creada después de Riley. Esta era una parte malvada pero tonta de Octavia. Su primer papel como villana es en un cómic que hice hace unos 4 o 3 años. Luna cambió con el paso del tiempo, pasando de villana a niña tonta pero divertida por las tonterías que dice y hace. Darkness es otra parte malvada de Octavia, pero más inteligente y hábil. Ella aún no se lleva bien con nadie. La mayor parte de la vida de Octavia fue en su segunda faceta. Octavia ha tenido muchas mascotas, gatos, un hurón llamado Foxy, el panda que cree en la segunda faceta, etc. Octavia al principio no quería a Riley cerca ya que apareció de un pronto a otro. Al darse cuenta de dónde había salido ella, lo aceptó lentamente hasta convertirse en una hermana casi de sangre. En la primera faceta, Octavia vivía en el reino donde vivían Finn y Jake de Hora de Aventura. Ella tenía una corona como la del Rey Helado, pero esta le dio toda clase de poderes, principalmente elementales como el agua. En la segunda faceta, Octavia vivía en la isla Wumpa de Crash Bandicoot, así que cuando jugaba algún juego de la trilogía, imaginaba que Octavia acompañaba a Crash a sus aventuras. Incluso creé un oso panda para Octavia que cumplía la misma función de Polar o el T-Rex. Gracias a esta faceta conocí a 2 grandes amigos que tristemente solo uno sigue siendo mi amigo. Bueno, por ellos, Octavia pudo ser parte de la animación, pero solo por unos segundos. Aunque luego en un especial del 14 de febrero, Octavia apareció dando apoyo a Crash que estaba solo. Además, Crash se sentía un poco atraído hacia Octavia, así que una vez la dibujé como Bandicoot. En la tercera faceta, Octavia empezó a perder los poderes de la primera. Esta faceta empezó al segundo año de existencia de Octavia y fue la más corta. Se centra en Five Nights at Freddy's. Cuando no era popular, yo soy fan de Five Nights at Freddy's aún, aunque no he jugado el 5 ni el 6 porque me parece que esos ya están fuera de la historia, no tienen nada que ver. Bueno,
Recuerdo que con mis amigos falsos, porque terminaron siendo más falsos que un juntos por siempre en la primera semana una relación amorosa, jugaba el Five Nights at Freddy's 3 cuando no teníamos clases y nunca pasaba de la noche 3. Bueno, de vuelta a la faceta. Octavia y Crash recibieron un mensaje de ayuda. Alguien en un lugar lejano pedía ayuda desesperadamente, así que ellos fueron. Pero al llegar encontraron a los animatrónicos, lo cual se asustaron y huyeron por toda la pizzería. Hasta que Octavia vio a Bonnie sin cara ya que ya se la habían quitado y ella decidió quedarse. Como Crash estaba muy nervioso siempre, Octavia lo obligó a volver a la isla usando un portal, los cuales Octavia podía crear con sus poderes. Luego, Octavia, al descubrir la verdad, tomó odio hacia el asesino de los niños y prometió ayudarles. Hizo muchos planes pero ninguno funcionaba. Ya en Five Nights at Freddy's 3, Octavia, estando frente a Springtrap, decidió atacar sin planes, fallando siempre. Luego, herida por no poder ayudar, escuchó su corazón y finalmente cumplió vengar a los niños, que al final se fueron al cielo a descansar en paz al fin. Híjole, mis historias. Estoy bien loca. En la cuarta faceta, la actual, la historia de Octavia es muy oscura y algo triste. Si eres sensible, te recomiendo saltar esta parte, ya que incluso yo he soltado lágrimas por esto. Octavia, después de la faceta 3, estaba perdiendo sus poderes, no podía volver a la isla, por lo cual decidió reiniciar su vida. No fue la mejor opción, ya que tenía su familia normal, sus 3 hermanos y sus 2 padres, aunque eso no era perfecto como antes. Octavia veía que sus 2 hermanas nunca estaban en casa, pero no sabía dónde iban. Su madre estaba siempre ausente, aunque tampoco sabía si estaba en el trabajo. Su padre trabajaba mucho, pero ahora sí pasaba tiempo con la pequeña Octavia. Cuando Octavia cumplió 6 años, su hermano, el mayor de los 4 hijos, Oscar, con 16 años decide hacer algo que arruinaría la inocencia de Octavia y el resto de su vida. Octavia se estaba enamorando de su actual pareja, que no mencionaré para evitar insultos y arena, ya que todos lo conocen. Su hermano notó esto. Él había salido de una mala relación y sabía el dolor del amor, así que decidió torturar a Octavia inconscientemente todos los días, ya que cuando empezó no pudo detenerse. Oscar engañó a Octavia para poder quitarle su virginidad. Recordemos que Octavia tenía 6 años. Después de esto, Oscar le pidió a Octavia no decirle nada a nadie. Casi le dijo a su padre, así que cuando Octavia estaba intentando dormir, Oscar lo hizo de nuevo como castigo. Luego lo hacía por simple placer propio. Violaba a su hermana menor todos los días. La mente de Octavia se empezaba a romper, caía en pedazos. Ella se acercó al chico por el que sentía algo, pero ya no era amor normal, era amor enfermo. Ella no lo notaba, pero empezó a perseguir al chico, incluso lo miraba desde la ventana de su cuarto. Un día decidió hablarle, luego descubrió que él sentía algo por ella, pero era muy tímido como para aceptarlo. Luego Octavia perdió a sus padres. Ella sabía todo lo que iba a pasar. Aún estando sus padres en casa, su hermano abusaba de ella. No lo dejaría de ser ahora que estaban muertos. Sus padres murieron por un accidente de tránsito, así que Octavia y sus 3 hermanos iban a vivir con sus tías en otra ciudad. Octavia decide escapar y sus hermanos fueron obligados a ir ahí. La mente de Octavia empezó a empeorar debido a los celos, ya que el chico era atractivo y varias chicas se le acercaban. Octavia mató a una de las chicas envenenándola. Luego, mató a otra usando un cuchillo y así hasta matarlas a todas. Octavia se convirtió en una psicópata enferma por el amor y el dolor. Aún así logró quedarse con el chico que amaba. Luego de muchos años, Octavia mató a sus hermanas por haber estado ausentes y mató a su hermano mientras dormía. He pensado en enviar a Octavia a arreglar asuntos a la isla, que se encuentre con Crash y ambos tengan un momento difícil, ya que Octavia ya no es la misma y Crash está resentido por haberlo enviado de vuelta a casa. Pero es solo una idea, no es que vaya a ser la faceta siguiente, porque la faceta siguiente no sé si va a existir.